Buenas tardes, profesora Paola. Mi nombre es Sandra Viviana Mesa Cerrato. Estoy en el grupo 01 de lectores autónomos. Este video que estoy elaborando es para contestar 3 preguntas realizadas por la docente, en el cual vamos a abarcar el tema de la segunda unidad sobre la lectura y el lector a través de 3 lecturas. Esta es la lectura del lector modelo de Humberto Eco, la lectura de Estanislao Zuleta sobre la lectura de Estanislao Zuleta, el modelo transaccional, que es la teoría transaccional de la lectura y escritura de Luis Rosenblatt. Y se responderán las siguientes 3 preguntas. La primera pregunta que voy a contestar es las ideas comunes que vi entre las 3 teorías. Vemos cómo las 3 lecturas nos conllevan al entender una buena interpretación de la lectura, es decir, las posiciones del lector y sus exigencias, cómo debemos interpretar las palabras contenidas a través de su conceptualización y significado, y a la vez descifrar los códigos que ésta tiene. Podemos encontrar lecturas fáciles de interpretar, como a la vez difíciles, lo cual hace que aprendamos a tener una visión más profunda de las lecturas y aprender a apartar lo transitorio de lo fundamental. Las 3 lecturas abarcan tipos de lectura, como la de Estanislao, por ejemplo. Habla de la lectura como consumo, gasto, diversión, recreación. Lo podemos observar en lo que él escribe. Ante todo, la lectura no puede ser sino una de las 2 cosas en la que el capital divide el ámbito de las actividades humanas. Producción o consumo, cuando es consumo, gasto, diversión, recreación, se presenta como el disfrute de un valor de uso y el ejercicio de un derecho. Estanislao también habla de la lectura como producción. La lectura es trabajo, deber, empleo, útil del tiempo, y nos habla de la lectura como algo pasado de moda cultural. En la lectura de Humberto Eco habla de los textos abiertos que admiten innumerables lecturas, capaces de proporcionar un goce infinito, aventura, y a la vez nos habla de la semiótica. Es decir, como dice él, se revela que nunca se da una comunicación meramente lingüística, sino una actividad semiótica, en sentido amplio, en la que varios sistemas de signos se complementan entre sí. En la lectura de Rosenblatt encontramos, en lugar de tratar de la lectura primordialmente como un compendio de habilidades separadas o como una actividad autónoma aislada, la investigación de cualquier aspecto debería centrarse en el ser humano que habla, escribe, lee y continuamente está en transacción con un ambiente específico, en sus círculos de contexto en expansión. Entonces vemos cómo los 3 autores hablan de tipos de lecturas como algo agradable, de interpretación de signos, y a la vez lectura como habilidades que ayudan a la comprensión entre los tipos de lectura y los lectores. Esto nos hace el analizar y adquirir de una manera gustosa y amplia el saber de las lecturas. Otra parte de la pregunta 1 son las diferencias que vemos entre las 3 lecturas. Podemos leer en las lecturas diferencias en los tipos de lector. Como para Estanislao, hace referencia a Nietzsche y su estilo de lectura, provocadora y asombrosa. En Zaratustra se describe la manera en la que el espíritu se convierte en primer lugar en camello, el camello se trasciende al león y para culminar siendo niño. Como él dice, la lectura debemos asimilarla de manera tranquila, paciente y con tiempo, es decir, debemos ser rumiantes
crocantes, masticar, agradar, para poder entender e interpretarla de manera clara y precisa. Para Humberto Eco, leemos que el lector debe tener conocimiento previo de lo que hablará el texto, así como del tipo de lenguaje que se utiliza en el texto. El lector debe realizar la interpretación iniciativa del texto dependiendo del contexto. Para Rosenblatt, los lectores que comparten una cultura común y leen un texto en un ambiente similar crearán textos semejantes en sus mentes. No obstante, el significado que cada uno cree no coincidirá exactamente con los demás. De hecho, los individuos que leen un texto conocido nunca lo comprenderán de la misma forma los lectores al que él se refiere con sus estudios. Otra diferencia puede ser cómo ven los tres autores la capacidad del lector. Para Stanislaw, el lector no requiere de conocimientos previos, solo la capacidad de saber y pensar por sí mismo. Para Humberto Eco, es importante que el lector tenga conocimiento lingüístico, que el lector sea capaz de abrir el diccionario, buscar la palabrita que no entendió, las palabras desconocidas y de recurrir a reglas sintácticas y así conocer el contexto. Para Rosenblatt, el lector interpreta el lenguaje a través de sus propias experiencias y lo lleva a situaciones de la vida real. Ya yendo a la segunda pregunta, ¿qué es el contexto? El contexto en Stanislaw, podemos ver ¿qué es el texto? El texto en Stanislaw dice que produce su propio código por las relaciones que establece entre sus signos. Genera, por decirlo así, un lenguaje interior en relación de afinidad, contradicción y diferencia entre otros lenguajes. El trabajo consiste, pues, en determinar el valor que el texto asigna a cada uno de sus términos, valor que puede estar en contradicción con el que posee el mismo término en otros textos. Para Humberto Eco, un texto tal como aparece en su superficie lingüística representa como una cadena de artificios expresivos que el destinatario debe actualizar. El texto postula la cooperación del lector como condición de su actualización. Un texto es un producto cuya suerte interpretativa debe formar parte de su propio mecanismo generativo. Textos abiertos, que él hace como una clasificación de los textos. Textos abiertos, o sea que son los que admiten innumerables lecturas capaces de proporcionar un goce infinito. Los textos cerrados son más resistentes al uso que los textos abiertos, concebidos para un lector modelo muy preciso. Al intentar dirigir represivamente su cooperación, dejan espacios de uso bastante elásticos. Para Rosenblatt, el texto es una síntesis única que constituye el significado, ya se trate de un informe científico o de un poema. El texto es simplemente marcas sobre papel. Un objeto es en el ambiente, hasta que algún lector efectúa una transacción con este. El texto, un conjunto de símbolos verbales con un patrón sintáctico que asume entidad durante la transacción con los signos dispuestos en la página. Ahora vamos a ver, en la segunda pregunta, tenemos también cuál es el papel del escritor. Entonces, el papel del escritor para Stanislaw dice que el escritor tiene un arte de provocar la buena lectura, una más abierta invitación a descifrar y obligación de interpretar, una muy brillante capacidad de arrastrar por el ritmo de la frase y al mismo tiempo de frenar por el asombro del contenido. Para Humberto Eco, el escritor es el emisor, el productor del texto, que no cabe interpretación lingüística alguna,
sino a lo sumo una repercusión emotiva y una evocación extralingüística. Para Rosenblatt, el escritor busca expresar un algo, pero su meta es comunicarse con un lector, aun si se trata del mismísimo escritor que pretende conservar sus ideas o experiencias para referencia futura. Entonces podemos decir que el papel del escritor es muy importante, ya que conlleva a través de ideas, experiencias, conceptos, hipótesis e incógnitas, brindar el mejor texto para que sea de la mejor manera interpretado y así lograr el mejor contenido y llevar a la imaginación y a la realidad a través de su conocimiento e interpretaciones. Ahora vamos a ver cuál es el papel del lector. El papel del lector para Estanislao es el que se separe por completo de lo que se comprende ahora por el hombre moderno. El hombre moderno es el hombre que está de afán, que quiere rápidamente asimilar las cosas. Por el contrario, la obra que requiere de lectores que tengan carácter de vacas, o sea, como decía anteriormente, que sean rumiantes, que sean capaces de estar tranquilos, de amena una lectura, que aprecien la lectura con tranquilidad. Como decía, no hay obras fáciles. Es una frase de Valery. No hay autores fáciles. Lo que hay son lectores fáciles. Para Umberto Eco, el lector debe tener la iniciativa interpretativa. El lector debe actualizar su enciclopedia para poder comprender. Y para Rosenblatt, el lector es el que describe, responde o interpreta una obra. Los lectores son escritores. Entonces podemos decir que el papel del lector es asumir posturas, actitudes, habilidades, crítica, interpretación, comprensión y a la vez asumir de manera abierta y positiva la buena recepción de una lectura para poder quedar satisfecho y crear ese espíritu de lectura de manera armoniosa y clara. Ahora, la docente Paola nos dio a mirar el video de Gustavo Martín Garzo. En el video de Gustavo Martín vemos la capacidad de creación, o sea, Gustavo tiene una capacidad de creación, de imaginación a través de los cuentos, sabiendo que estos deben ser realistas, de juego a través de los álbumes. Como él decía, el niño no sabe leer, pero al ver las imágenes lo lleva a poner en funcionamiento su imaginación. Me acordé, docente Paola, del video que usted nos envió de su hija, cuando ella a través de las imágenes nos estaba contando el cuento. Entonces, en la imaginación de la niña, de tu hija, entonces ella nos representaba ese cuento. Y también nos ayuda a crear a través de la inocencia de los niños lo que es realmente cree y ve, su propia realidad y el poder para dar recursos a los niños para la vida, son los cuentos. Gustavo Martín, con su lenguaje claro, el valor que le da al texto y cada uno de sus términos, maravillando y dando ejemplo cómo podemos referirnos a los cuentos y cómo nos dan enseñanzas, como el cuento de Tarzán, el hombre que crea su casa maravillosa y junto a Jane forman su hogar. El de Hansel y Gretel, la inocencia de los niños, que debemos tener cuidado y no dejarnos llevar por lo maravilloso. La transacción lingüística la vemos muy clara en el video de Gustavo Martín. Explica de manera clara y en forma de conversación al público los cuentos y utilizando un reservorio de experiencias lingüísticas, la postura estética describiendo las cosas y con ejemplos de vivencias para que sean más acogidas y su percepción sea más afable. En el video también vimos de Gustavo, formula hipótesis del lector modelo y hace una estrategia del lenguaje, es decir, a su manera hace una traducción armoniosa y entendible para llegarle de manera fácil y jocosa al público.
Frases que me llamaron la atención del video, esas son como: no leemos lo que ya sabemos, esperamos que los libros nos lleven a lugares de desconocimiento y a la vez nos ayuden a conocerlos. Otra que también me llamó la atención fue: los cuentos nos enseñan a no querer saberlo todo. Son el círculo encantado que protege los pequeños misterios de la vida. Otra, la lectura tiene que ver con el secreto, con lo más hondo que hay dentro de nosotros. Creo que este video nos ayuda y enseña a explorar el mundo desconocido y nuestros propios secretos, nos brinda herramientas de enseñanza a través de experiencias y conocimiento. La obligación que tienen los padres de enseñar y compartir la lectura con sus hijos, empezando a guiarlos desde pequeños a ese mundo maravilloso e inmerso para él. Conocimiento que nos brinda el leer y a la vez el papel que tienen los autores en la sociedad, ya que brindan sus aventuras y conocimientos. Muchas gracias, docente Paola. Este es mi video y muchísimas gracias por las lecturas que usted nos envía. Realmente me ha gustado muchísimo. Gracias.